Libro del profeta Jonás, capítulo 1. Y mientras lo buscan, porque sé que no es muy fácil de encontrar, les voy a explicar un poco por qué vamos a comenzar a predicar a Jonás por un tiempo y vamos a pausar la serie de Juan. El libro de Jonás es un libro muy conocido por todas las escuelas dominicales, ¿cierto? Los niños conocen, cantan las canciones. Y el personaje principal de Jonás para los niños es el gran pez, ¿cierto? Una historia fascinante. No obstante, el pez no es el personaje principal en Jonás, sino que es Dios. Dios es el personaje principal. Y hay tantas verdades preciosas en este libro que nos muestra quién es Dios, nos muestra a un Dios de gracia, nos muestra un Dios de misericordia, un Dios soberano, sobre la historia, sobre la naturaleza, sobre nuestras vidas. Pero también este libro nos muestra quiénes somos nosotros en el espejo de Jonás. Entonces, este libro nos hace conocer más a Dios, pero a la vez también nos hace conocernos más a nosotros mismos. Y también nos hace conocer más cuál es la misión a la cual Dios nos ha llamado. Así que creo contingente que estas lecciones valiosas puedan aplicarse a nuestras vidas, en nuestra situación actual. El carácter de Dios para Jonás es un enigma. Él cree que conoce a Dios, pero en realidad se va dando cuenta que hay algunas cosas que le causan desconcierto de Dios. Él no puede conciliar cómo puede ser justo y a la vez misericordioso. El mayor tema de este libro es eso, es tratar de conciliar la justicia y la misericordia de Dios. Y nosotros ya somos lectores del Nuevo Testamento, nosotros sabemos cómo eso se concilia en el Evangelio. Entonces Jonás es un libro en el Antiguo Testamento muy importante que adelanta el Evangelio. De hecho, es el mayor anticipo de la obra de Cristo en el Antiguo Testamento. Jonás prefigura, anticipa cómo Cristo iba a morir y iba a resucitar. Por todas estas razones encuentro que es muy valioso estudiar este libro, predicarlo, y luego volveremos, ¿cierto?, a nuestro amado Juan. Los estudiosos de este libro revelan que este libro se divide en dos grandes secciones. La primera sección, capítulos 1 y 2, Dios da una comisión a Jonás y Jonás desobedece. En ese sentido, Jonás es como el hijo pródigo. Jonás huye de Dios, ¿ya? Y en la segunda sección, capítulos 3 y 4, Jonás recibe la misma comisión y esta vez la obedece. Pero la obedece refunfuñando. Y en este sentido, en la segunda parte de Jonás, Jonás es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Entonces Jonás juega los dos papeles, el del hijo menor y el del hijo mayor. Y como vamos a empezar en nuestra primera sección, claramente por el capítulo 1, nuestra primera sección es Jonás desobedeciendo, así que el título de este sermón es Huir de Dios. Huir de Dios. Vamos a leer ahí los versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por enviar tu palabra a nuestros corazones hoy. Te pedimos que abran nuestros corazones para contemplar tu gloria, para conocerte más, para conocernos más a nosotros mismos. Y para terminar, Señor, terminar de rodillas, Señor, delante de tu gloria y delante de tu palabra. Que la predicación no sea un mero acto intelectual, sino que nos lleve a la adoración.
nos lleve a alabarte, a conocerte más y a querer, Señor, adorarte. Te damos gracias por esta palabra que nos envías hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El 1 y 2 de mayo del 2008 es una fecha inolvidable para los chaiteninos, las personas de Chaitén. No sé si se dice así el gentilicio. ¿Por qué? ¿Qué pasó el 2 de mayo del 2008? Muy bien. El volcán de Chaitén entró en actividad luego de miles de años inactivo. Entonces ese día, para una persona de Chaitén, era normal, se levantó de su cama tal vez, y empezó a escuchar un ruido ensordecedor, como un trueno constante. La tierra empezó a moverse debajo de sus pies, vibraciones, olor a azufre y gases. Y de repente sale de su casa y ve, hermanos, es una imagen, vean los videos, es una imagen, te deja sin habla, ¿ya? Ver esa columna gigante de humo, con la materia volcánica, ceniza, elevándose por el aire, siendo resplandecida por la lava que está al interior. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó en ese instante cuando la gente estaba mirando eso? Desconcierto, sorpresa. Un volcán, luego de miles de años inactivo, entró en actividad. Y lo que nosotros tenemos en este pasaje es un volcán erupcionando. ¿Por qué? Porque algo que nunca ha pasado, pasa en este pasaje. Nosotros lo leemos, lo podemos leer superficialmente y no darnos cuenta que para un hebreo leer esto es un volcán erupcionando. Ya les voy a explicar por qué. En este pasaje pasa lo inaudito, lo insólito. Nunca antes había pasado. El volcán de la palabra de Dios erupciona y Jonás, como un chaitanino, queda en total desconcierto y sorpresa delante de lo que Dios le está pidiendo. Pero así como te he adelantado que este es un pasaje sorpresa, es un pasaje inaudito, la forma en cómo comienza es bastante común. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Frase que se utiliza más de 100 veces en el Antiguo Testamento para Dios comunicar revelación divina a sus profetas. Y el profeta, cuando recibía el mensaje de parte de Dios, no podía guardarse el mensaje, él tenía que transmitirlo, ¿ya? Y no solo tenía que transmitir ese mensaje, sino que tenía que comunicarlo con fidelidad. Él no podía distorsionar el mensaje, no podía añadirle al mensaje, no podía quitarle. El profeta no era dueño del mensaje, el profeta era siervo de la palabra y era siervo de Dios. Tenía que comunicarlo con fidelidad, so pena de muerte, hermano. Si el profeta mentía acerca de Jehová, chao. El profeta tenía que transmitir el mensaje de una manera fiel. Así que el profeta era un predicador. Le llegaba revelación directa de parte de Jehová, Jehová le hablaba al profeta o le daba indicaciones, como es en este caso, que le da indicaciones a Jonás. En el día de hoy no nos llega revelación directa, como en este tiempo, sino que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Evangelio es la última revelación de parte de Dios. Así que, ¿cuándo viene palabra de Jehová a nosotros? Ahora. En este momento está viniendo palabra de Jehová. Dios se está revelando ahora. No me está llegando a mí un rayo del cielo, ¿cierto? Porque Él ahora se ha revelado por su palabra. Entonces, en esta primera parte, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Primero nos enseña que Dios se revela. Vino palabra de Jehová a Jonás. Dios se revela por gracia.
Porque Dios no nos debe revelarse a nosotros. No es obligación de Dios revelarse. Hay muchos que dicen, Dios te necesita. Dios creó el mundo porque el mundo es su media naranja. No. Mala teología, falso, mentira. Dios es autosuficiente en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros para ser feliz o para ser completo. Él ya está completo en sí mismo. Si no, no sería Dios. Entonces, que Dios se revele, que Dios quiera comunicar su conocimiento, no es un acto de obligación de parte de Dios, es un acto de gracia. Él lo hace porque quiere lo mejor para sus criaturas. Y esto, hermanos, es muy contingente para nosotros, porque Dios, ¿cómo se revela a Dios? A través de su palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Qué estaban buscando ustedes cuando me fueron a buscar a Santiago? Palabra de Dios. Porque fueron de que yo recorrieron todos los islotes, ¿cierto? ¿Buscando qué? ¿Qué estaban buscando ustedes? Palabra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vino palabra de Jehová. Y eso, hermanos, es un acto de gracia. Que nosotros tengamos cultos regulares, que nosotros tengamos predicación fiel del Evangelio, es un acto de gracia de Dios. Tenemos que mirar con asombro cada culto, cada reunión de oración, cada grupo en casa, como una misericordia de parte de Dios hacia nuestras vidas. La predicación, hermanos, es un tiempo de misericordia. Entonces Dios es un Dios de gracia, eso nos revela este pasaje. Pero también Dios es un Dios santo, porque la comisión de Jonás es ir hacia Nínive, y la razón de por qué tiene que ir a Nínive es porque la maldad de Nínive ha subido delante del rostro de Jehová. Nuevamente utiliza ahí la frase delante de mí, delante de mi rostro. Dios es un Dios santo, y la maldad de Nínive ha subido como un olor hediondo a su presencia. Esa es la idea del pasaje. Ha crecido, ha aumentado su maldad. Entonces la destrucción de Nínive es inminente y el pecado es intolerable para Dios. Nunca nosotros debemos olvidar esto. Nuestro Dios es santo. De hecho, este es un lenguaje muy parecido al que se le da a Abraham antes de que se destruya Sodoma y Gomorra. La maldad aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O cuando Dios introduce a su pueblo Israel a Canaán, la maldad de los cananeos ha subido delante de la presencia de Dios. Y ya Dios ya no los puede soportar más. O en Génesis capítulo 6, antes de enviar el diluvio, la violencia creció en la tierra. Y Dios no pudo soportar más la maldad de los hombres. ¿Y qué hizo? Destruyó a toda la humanidad, con excepción de 8 personas. Dios es un Dios santo. Dios no se complace en la maldad. Así es el Salmo 5. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará delante de Dios, ni los insensatos estarán delante de sus ojos. Dios aborrece a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Jehová destruirá. Así es el Salmo 5. Dios es santo, hermano. Entonces, ¿a dónde nos vamos a esconder de Dios? Si el pasaje dice que la maldad de Nínive subió delante del rostro de Dios, ¿qué pecado secreto que tú tienes está fuera de la vista y del rostro de Dios? ¿Dónde se puede esconder? No se puede esconder. Entonces, esto también nos enseña que la paciencia de Dios es grande, pero tiene un límite. Y hay un límite muchas veces que nos muestra la Escritura, donde Dios dice, basta. En el diluvio Dios dijo, basta. Sodoma y Gomorra Dios dijo, basta. Dios destruyó a los cananeos porque dijo, basta. Entonces esto, hermanos, debe darnos temor al corazón. Y debe darnos temor de jugar con el pecado. Porque hay un punto donde Dios dice, basta. Los corintios estaban jugueteando con la cena y se estaban emborrachando en la iglesia. Dios dijo, basta, muchos de ellos enfermaron y murieron. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Esto también, la santidad de Dios debe sobrecogernos en temor y hacernos apartar del pecado, como dice Pablo en el capítulo 2 en Romanos. Dice, no menosprecien las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, porque su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es un Dios de gracia porque se revela. Dios es santo porque no tolera el pecado, pero Dios también revela este pasaje que es paciente, porque dice, ha subido su maldad. O sea, ¿lo ha soportado por un tiempo o no? Ha tenido paciencia. Dios es un Dios paciente. Y Dios tiene paciencia contigo. Y tiene paciencia conmigo. Pero también debemos temer a Dios. Y hay un punto en donde su paciencia, si nosotros jugueteamos con el pecado, si no nos arrepentimos del pecado, hay un punto donde Dios dice, basta. Dios es un Dios de gracia porque se revela. Dios es santo, pero Dios también es paciente y misericordioso. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Por qué Dios va a enviar a Jonás de partida? ¿Por qué no simplemente cae un rayo, como cayó en Sodoma y Gomorra, y destruye toda Nínive? ¿Por qué Dios tiene que mandar un profeta a advertirles? ¿Qué nos muestra eso de Dios? Misericordia. ¿Qué significa que todos los domingos la palabra de Dios te está exhortando al arrepentimiento? Dios te llama a través de su palabra. Es misericordia de Dios. ¿Lo ven? Dios podría enviar un rayo y antes de que empezamos a las 11:29, hermanos, yo estaba viendo la Biblia, un rayo y todo acá, chao. Pero Dios es paciente y nos llama y envía profetas, envía predicadores. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Y eso nos muestra que Dios nos ama. Porque si Dios no nos amara, Él nos entregaría a nuestros propios corazones y Él cerraría su revelación y diría, bueno, véala por usted mismo. Pero Dios no hace eso. Y la razón es porque Él es un Dios de amor. Entonces tenemos estas cosas que nos enseña de Dios el pasaje. Pero ahora quiero internarme un poco más a esto que te comentaba en el principio de lo inaudito que es esto y lo sorpresivo que es, como un volcán. Dios llama a un mensajero inusual y su mensaje es inaudito. Ahora el pasaje comienza a tomar una dirección sorpresiva. Primero, ¿quién es Jonás? Jonás es hijo de Amitai, un profeta cuyo ministerio se desenvolvió en Israel del norte, ¿ya? Y él, más o menos en el siglo 8 a.C., profetizó bajo un rey cuyo nombre era Jeroboam II. Segunda Reyes 14:25 dice que Jeroboam extendió sus límites, o sea, recuperó tierras de Israel. Y que eso lo hizo por palabra de Jehová, el cual envió a su siervo Jonás, hijo de Amitai. O sea, Jonás profetizó a favor de Israel, a favor de su extensión política y territorial. Y esto nos da una pista acerca de Jonás que luego es confirmada por el libro. Jonás es un nacionalista, es un patriota. Jonás tiene la roja puesta. ¿Ah? ¿Cuánto tiene acá la roja puesta? En el corazón. Así era Jonás. ¿Ya? ¿Qué? Los peruanos, no, nosotros, los chilenos. Jonás era un patriota. Entonces, el mensajero es inusual porque va a enviar un patriota. ¿Qué problema hay que Dios llame un patriota, hermano Cristian? El problema es la misión. Y aquí las cosas empiezan a tomar Aquí el volcán empieza a erupcionar. Esto es lo inaudito. Que Dios va a enviar a un profeta hebreo a una nación pagana a predicar. Y eso, hermanos, nunca ha pasado. Los profetas han hablado de naciones vecinas. Jeremías, Nahum, Isaías. Usted lee ahí, ellos hablan de otras naciones. Y lo que más va a encontrar son juicios. Pero ningún profeta fue enviado a la nación misma a dar el mensaje.
Todos los profetas hebreos se quedaron en Israel. Entonces lo que Dios está pidiendo es algo que sencillamente no tiene precedentes. Y obviamente esto es algo sorprendente para un hebreo. Imagínate Pedro en Hechos cuando fue enviado a predicarle a Cornelio, un romano, a entrar en la casa de un hombre. Y cuán desconcertante fue para Pedro hacer eso. Y Dios tuvo que convencerlo a través de visiones. ¿Recuerdas? Ahora imagínate ir a una nación completa, llena de paganos. Para Jonás, ciertamente esto es sorpresivo. Y para cualquier lector hebreo que lea esto, los primeros 3 versículos es algo que nunca han visto. ¿Entienden? Pero la sorpresa se profundiza porque no es solo una nación pagana, es Nínive. Y Nínive, aquella gran ciudad, era la capital de Asiria. Y Asiria, hermanos, en el tiempo de Jonás, siglo 8 a.C., era la potencia mundial de la época. Nínive era un imperio de 120.000 personas, Nínive era la capital de Asiria. Y la provincia de Nínive tenía 120.000 personas, se recorría en un periodo de 3 días, y es actualmente donde está Irak. ¿Ya? ¿Ubican Irak? Bueno, ahí estaba Nínive. Era lo que hoy se conoce como un centro urbano, una gran ciudad. Y bueno, tal vez ustedes no, pero algunas personas valoran los centros urbanos, ¿ya? Porque tienen muchas ventajas. Todo es de cemento, hay más tecnología, qué sé yo, un montón de cosas. Pero en las grandes ciudades hay grandes pecados. La mayor cantidad de prostitución, por ejemplo, se da en las grandes ciudades. La gran cantidad de asesinatos se da en las grandes ciudades. La gran cantidad de robos. ¿Cuántas personas mataron en el último mes aquí en Ancud? ¿Y cuántas personas mataron en el último mes en Santiago? Grandes ciudades esconden grandes pecados. Y la maldad de Nínive ha subido hasta el Señor. Pero Nínive no es solo una nación grande, una potencia mundial que conquista reinos. Nínive, y Asiria en particular, es conocida como una de las naciones más crueles de todos los tiempos. Los reyes ninivitas, o asirios más bien, dejaban sus hazañas escritas en piedra. De hecho, usted puede investigar los monolitos de piedra de los reyes asirios. Y ellos dejaban sus hazañas militares en estas estructuras de piedra. ¿Y saben qué hay en esos monolitos? Cuando capturaban a sus enemigos, le cortaban las 2 piernas y un brazo. Y con el otro brazo se burlaban de él y le hacían chao mientras se desangraba. Hermano, yo una vez vi, por video obviamente, cómo descuartizaban a alguien. Los narcotraficantes, perdón, mi esposa, mexicano. Y hermanos, es algo, es monstruoso. Es monstruoso ver cómo descuartizan a alguien, vivo. Eso hacían los asirios. Los asirios hacían a los familiares de los muertos desfilar con sus cabezas. Desollaban vivos a sus cautivos y las pieles las exhibían en sus muros para amedrentar insurrecciones. Si por alguna suerte no morías por los asirios, te esclavizaban cruelmente. De hecho, los varones esclavizados por los asirios tenían prohibido parar, y si paraban los mataban. Y los torturaban antes, por supuesto. Entonces hubiera sido un suertudo si un asirio te cortaba la cabeza, porque era la muerte más dulce que podías tener. Era gente cruel. Era gente bárbara. Sus conquistas dejaban valles completos llenos de cadáveres. Y de hecho fue este reino quien conquistó Israel del norte en el 722, que es precisamente la nación a la cual profetiza usualmente Jonás.
Entonces entenderás que llevar un mensaje a Nínive para Jonás era también una posible evasión de la destrucción de Asiria y una amenaza para Israel. Predicarle a Nínive tal vez significaría, entonces, para Jonás, que su propia nación sea destruida. Y Jonás es un patriota. Nínive era el antro más asqueroso de maldad en el planeta Tierra. Era una región tenebrosa y podrida. Había violencia, muerte y pillaje. Eran literalmente en su tiempo los más malos de todo el planeta Tierra. Y Jehová le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Es sorpresivo, ¿no? ¿Es un volcán erupcionando? ¿Es inaudito? Además, nota ahí muy precisamente la palabra en el versículo 2, pregona. ¿Qué dice? ¿Qué mensaje iba a traer Jonás? ¿Un mensaje salamero, lisonjero? ¿Un mensaje de Dios tiene un gran plan para tu vida? Tú eres un campeón y Dios quiere lo mejor para ti. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Bueno, aquí no lo dice más adelante, ustedes ya lo saben, pero que diga pregona contra ella era un mensaje de juicio, era un mensaje de advertencia contra el pecado. Y hermanos, si a ti te envían a los más crueles de la tierra a predicarles y a enrostrarles su pecado, ¿qué es lo que más probablemente te va a pasar? Dígale a un judío que vaya a predicar a la Alemania nazi en 1943, acusarlo de todos sus horrendos y crueles asesinatos. ¿Qué le iba a pasar? ¿Qué es lo que probablemente le iba a pasar a Jonás? ¿Entienden el razonamiento de Jonás? Déjame darte un recuento de las sorpresas. Primero, una misión que compromete la seguridad de Israel. Jonás era un nacionalista. Segundo, era una misión inaudita, nunca antes escuchada, nunca antes vista. Tercero, era una misión suicida. Y cuarto, la misión no tiene sentido para Jonás. ¿Por qué? Porque como un Dios justo, como un Dios bueno, le va a dar la más remota posibilidad a los hombres más crueles de la tierra a arrepentirse. Debería aniquilarlo en un segundo. Fuego debería caer del cielo. Ese es el razonamiento de Jonás. Entonces Jonás no puede considerar cómo un Dios justo, santo y perfecto puede enviarlo a él a predicar a una nación que son los enemigos de su pueblo. En efecto, la misión compromete seguridad de Israel. La misión es inaudita. La misión es suicida. La misión no tiene sentido. Por lo tanto, versículo 3, Jonás le dijo que no a Dios. Le dijo que no. Jonás se levantó y huyó. Y esta es la guinda de las sorpresas, porque nunca un profeta en todo el Antiguo Testamento hizo lo que Jonás hizo. Ellos luchaban con el mensaje, discutían con Dios, Jeremías, por ejemplo, pero nunca un profeta huyó de su llamado. Entonces todo en los versículos 1 al 3 es nuevo. Por eso para un lector hebreo leer los primeros versículos es sorprendente. Y Jonás desobedeció a Dios, como dice la canción, Jehová no le hizo caso a la palabra de Dios y huyó a Tarsis. Y Tarsis era un puerto, lo más probable, no está comprobado, pero lo más probable es que fuera un puerto que estuviera en España. Entonces te lo voy a mostrar esto así con mis manos, no tengo obviamente un mapa, pero tú lo vas a entender. Estaba Israel y Nínive estaba para acá. Y para ir a Nínive había que recorrer por tierra desde Israel a Nínive. Entonces Jonás, en lugar de ir por tierra hacia el oeste, Jonás desciende a Jope y va por mar, toma un barco y va hacia Tarsis,
que era el fin del mundo conocido hasta ese entonces, que es España, un puerto en España. Entonces va al lugar completamente opuesto a donde Dios le está mandando. Dios le dice, anda por tierra, Jonás va por mar. Anda al oeste, Jonás va al este. O sea, hace todo, básicamente hace todo lo contrario de lo que Dios le dice que haga. Y dice que Jonás huyó a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Y nuevamente aquí la palabra presencia de Jehová, versículo 3, es la palabra que se usa en hebreo para rostro. Huyó lejos del rostro de Jehová. Ahora, ¿alguien puede huir del rostro de Jehová? ¿Qué leímos en el Salmo 139? No, o sea, donde vayas. Pero yo creo que Jonás entendía esto. Entonces la intención del pasaje no es decirnos que él intentó hacer como algo ilógico, sino más bien que Jonás huyó del rostro de Dios en un sentido ético. Déjame explicarte esto. Caín en Génesis capítulo 4, cuando Dios les da su condena, Caín dice, de tu presencia me esconderé, ¿recuerdan? Y seré errante en la tierra. ¿Cómo Caín se va a esconder de la presencia de Dios si Dios está en todos lados? A lo que se refiere este pasaje, tanto de Génesis 4 como aquí en Jonás 1:3, no es una separación espacial de Dios, sino es una incompatibilidad espiritual. Hay muchos hoy huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios está en todos lados. ¿Pero cómo huyen de la presencia de Dios? Es porque ellos están en desobediencia a Dios. Y el pecado, ¿qué dice Isaías 59? El pecado hace división entre mí y vosotros, dice Jehová. Entonces, huir de la presencia de Jehová, básicamente, es huir de su comunión. Es huir de su favor, es huir de su bendición. Jonás huyó del rostro de Dios, del rostro favorable de Dios, al desobedecer a Dios. Y huyó de la misión. ¿Y nosotros? Estás huyendo de Dios. Estás huyendo de su rostro. Estás escogiendo el camino de desobediencia. El camino de desobediencia es huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás desobedeció a Dios? ¿Por qué Jonás huyó de Dios? Es difícil para nosotros entender por qué Jonás está huyendo, ahora que hemos explicado todo lo que hemos explicado. ¿Entendemos las razones por las cuales lo hizo? Jonás está desconcertado, hermanos. Está en un punto, cuando Dios se reveló a él en esta forma, él no está entendiendo lo que Dios está haciendo. Y como no logra entenderlo, está perplejo y aturdido con la tarea, tiene problemas con la tarea y tiene problemas con el que dio la tarea. Tiene problemas con Dios. Entonces Jonás desconfió de Dios. Jonás desconfió de su justicia. Jonás desconfió de su sabiduría y de su bondad. Y no encontró razón alguna para ir a Nínive. Y como para él en su mente de humano no hay ninguna razón para ir a Nínive, entonces no debe haber ninguna razón buena. Pero todos nosotros nos hemos encontrado en los zapatos de Jonás. Cuando Dios hace cosas desconcertantes en nuestra vida. Y comenzamos a dudar. ¿Será que Dios quiere lo mejor para mí? ¿Será que Dios es bueno? Dudamos cuando tenemos un familiar hospitalizado debatiéndose entre la vida y la muerte. Nos quedamos desconcertados por la falta de trabajo durante varios meses y no podemos encontrar. ¿Qué está haciendo Dios?
Cuando nos van a entregar un examen que pueda significar que tenemos cáncer. O cuando nuestro matrimonio parece colapsar y no parece que no hay vuelta atrás. Y estamos desconcertados ante las circunstancias. Cuando en el trabajo parece todo ir mal. Cuando tropezamos en nuestros estudios. Cuando estamos a punto de hacernos una ecografía y nos van a confirmar que perdimos a nuestro hijo. Cuando luchamos con la infertilidad o la soltería. Cuando todo va mal en un trabajo. Cuando nuestros planes se desmoronan y nuestros sueños se frustran y parece que todo lo que está pasando en nuestra vida es desconcertante y no entendemos lo que Dios está haciendo. Y nos encontramos en la misma posición que Jonás. No entendemos lo que Dios está haciendo. Y dudamos, desconfiamos de Él. Desconfiamos de que Él quiera lo mejor para nosotros. Desconfiamos de su bondad, desconfiamos de su sabiduría. Entonces huimos de Dios, porque no entendemos a Dios. Lloramos de impotencia y dudamos y brota esta pregunta en nuestro corazón, ¿por qué? Él no debe saber lo que está haciendo, Él no quiere que yo sea feliz. Dudamos de su soberanía, dudamos de su bondad y arrojamos calumnias sobre el carácter de Dios. Dios no es bueno. Eso es mentira, pero nosotros lo creemos. Dios no es sabio. Dios no es justo conmigo. Eso es lo que es la blasfemia. Son calumnias contra Dios. Es decir de Dios algo que Él no es. Y toda esa desconfianza en nosotros se produce porque lo que Dios hace es desconcertante para nosotros. Y a la vez que desconfiamos de que Dios quiera lo mejor para nosotros, sí confiamos en algo. Confiamos en nosotros mismos. Porque si Dios no quiere lo mejor para nosotros, entonces yo me voy a tener que hacer cargo y hacer lo que creo que es mejor para mí. Es exactamente lo que hizo Jonás. Desconfío de Dios, por tanto sigo mi propio plan, mi propio razonamiento, mi propio Tarsis. Confiamos demasiado en nuestra razón, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad. Pregunta, ¿creemos que Dios sabe lo mejor para nosotros o nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros? El corazón en desconcierto que desconfía y duda de Dios ya respondió esa pregunta y ya tomó la decisión. Y la decisión es ir con un barco a Tarsis, seguir mi propio camino. Pero el camino de la desconfianza y la desobediencia siempre llevan hacia la destrucción. Jonás termina este capítulo en el fondo del océano. Algo similar le pasó a Adán y Eva cuando fueron tentados por la serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho? Cuestionando la palabra de Dios. No, sino que sabe Dios que el día que comiereis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿moriréis? No, no moriréis. Seréis semejantes a Dios, seréis como Dios. ¿Qué es lo que subyacía en el argumento de Satanás? Dios no es bueno. Dios te está escondiendo cosas, te está escondiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no quiere que tú seas feliz. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Desconfiaron de Dios. Tal como Jonás y tal como tú y yo en momentos de duda. Desconfiaron que Dios era bueno y que Dios quería lo mejor para ellos y que Dios quería que ellos fueran felices. Y como desconfiaron de Dios, dijeron, yo voy a hacer mi propio camino para ser feliz. Y comieron. O como Jonás, y huyeron. O como el hijo pródigo, y se fue a otro país. Desconfían de la bondad de Dios. Y nosotros también nos pasa exactamente lo mismo. Desconfiamos, dudamos y desobedecemos a Dios, siguiendo nuestro propio camino. ¿Ustedes creen que las personas que cometen adulterio lo hacen porque quieren destruir su familia? ¿O lo hacen porque piensan que en una relación extra van a encontrar la felicidad?
o las personas que mienten y que roban. La mayoría de la gente no piensa que va a ir al pecado para ser destruido. Piensa precisamente que va a ir al pecado para encontrar lo que Dios no le ha podido dar. Actuamos de manera igual a Jonás. Pero ¿dónde vamos a terminar? En el fondo del océano. Porque el pecado siempre trae consecuencias destructivas. Y tal vez ahora tú estás en el fondo. Tal vez has decidido en tu vida huir a tus Tarsis y estás huyendo de la presencia de Jehová. Y has gustado las amargas consecuencias de estar lejos de Dios. Y de estar desconfiando de Dios y estar desobedeciendo a Dios. Eso es lo que vemos en este pasaje. Jonás desconfía de Dios. Jonás se endurece contra Dios. Y Jonás huye. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por último, quiero hablarte de otro profeta. Otro profeta que fue comisionado a ir al antro de maldad del universo. De todos los planetas y las galaxias que habían, solo había uno que concentraba la rebelión contra Dios y concentraba la podredumbre y el pecado. Estoy hablando del planeta Tierra. Y este profeta no solo vino a predicarnos, este profeta vino a una muerte segura. Este profeta vino a morir por la raza ninivita. Estoy hablando del Hijo de Dios, el otro profeta, que haría algo inaudito, algo que nunca ha pasado, algo sorprendente. Dios mismo vendría, se encarnaría. Y el Hijo de Dios haría algo que nunca antes había hecho, que fue ser separado de su Padre, ser abandonado por Dios. El Hijo de Dios vendría y experimentaría algo que nunca ha experimentado, la carga del pecado. Y el Hijo de Dios sería el centro, el antro de maldad del universo, porque Él cargaría todos nuestros pecados. Y Él sería como la capital de la maldad ahí en la cruz. Él haría algo nuevo. Él llevaría nuestras blasfemias, llevaría nuestras desconfianzas, llevaría nuestra desobediencia, nuestras huidas de Dios. Cada vez que hemos huido de Dios, Él lo llevaría en su cuerpo sobre el madero. Y Él nunca ha conocido esto porque Él es santo. Él nunca pecó. Él siempre amó a su Padre. Él siempre obedeció a su Padre. Pero la carga de tu pecado y la carga de mi pecado lo harían tambalear. Jesús tambaleó frente a la carga. En Getsemaní. Entristecido, angustiado, dijo: mi alma está hasta la muerte, abatida. Jesús fue desconcertado ante esto nuevo, la ira de Dios. Ante esa copa, Jesús fue desconcertado. Pero Jesús no huyó. Jesús no huyó. Jesús afirmó su rostro. Te miró a ti. Me miró a mí. Y dijo: voy por amor a ellos. Y como cordero al matadero, hermano, sin reclamar nada, nuestro bendito Salvador Jesús no abortó la misión. Sino que se encomendó al Padre. Oró 3 veces y dijo: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, Señor.
No fue como Jonás. Y él fue al Nínive de la cruz, sin reclamar ni huir. Y él fue hecho maldición. Fue maldito por Dios, por ti. Porque ¿sabes qué estaba llevando en esa cruz? Todas tus dudas, toda tu desobediencia. Jesús no huyó para que tú puedas regresar. Él abrió el camino de vuelta al rostro del Padre. Él no pensó en sí, Él pensó en ti. Oh amor de Dios, su inmensidad, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera todo el mar tinta y todo el cielo un gran papel, cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Jesús te ama. Amén. De esto prueba nos mostró. No digas que Dios no es bueno. Si no entiendes, echa un vistazo a la cruz y ve la bondad de Dios. Echa un vistazo a la cruz y tu corazón obstinado e incrédulo se derretirá con el amor del Calvario. Mira la cruz y tu desconcierto y tu perplejidad dirá, ciertamente Dios es bueno. Si estás en momentos difíciles, mira la cruz, ora a Dios y confiesa con tus labios que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es más sabio que yo. Dios es más justo que yo. Él sabe lo que está haciendo. Dios desgarró a su Hijo por ti. No te dará juntamente con Él todas las cosas que tú necesitas. Mira la cruz y vuelve a la casa del Padre. Vuelve hoy. Deja de huir. Deja de huir de Dios. Vuelve. Termino con esta frase de San Agustín. No hay ningún lugar en el universo donde podamos huir de Él. ¿Quieres huir de Él? Más bien huye hacia Él. Amén. Tengamos un momento de oración. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, mi Jesús, por no huir. Gracias por llevar todas mis dudas, mis desconfianzas y mi desobediencia y también la de mis hermanos. Porque fuiste hecho algo más terrible que Nínive. Y en la cruz cargaste tanto pecado que no puedo imaginar cómo el Hijo de Dios, santo y perfecto, pudo llevar tanta iniquidad, si ni siquiera puedo contar mis pecados, cuanto más la de todos los escogidos de todos los tiempos. Gracias, Jesús, por abrir este nuevo camino vivo, para que volvamos, para que dejemos de huir y dejemos de desconfiar, Señor. Gracias por la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.